Splendid, cuando tenemos una temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires de 19 grados 3 décimas. La humedad sigue alta, 93%, cielo parcialmente nublado con neblina. Bueno, vamos a tocar un tema que es de interés general y por supuesto genera muchísima preocupación, no solo por parte de los ciudadanos, sino también por los comercios. Porque hay una fuerte caída general del consumo y es consolidado fuertemente por la recesión. Y para eso, para justamente meternos en el tema, tenemos en comunicación a Mateo Lascano, que es periodista especializado en consumo. Mateo, ¿cómo te va? Buen día. Ramiro Gondar te habla. Muchísimas gracias por comunicarte. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día. Un placer hablar con todos ustedes. No, el placer es todo nuestro. Bueno, Mateo, primero que nada te pido por lo menos un análisis de lo que estás viendo sobre esta fuerte caída general del consumo. Hubo un informe de la CAME sobre lo que está pasando con las ventas en los comercios minoristas. Bueno, ¿qué análisis tenés vos de este momento? Bueno, todos números negativos, ¿no? Con una mala comparación contra el año pasado, contra el mes pasado, en el trimestre, es decir, en el parámetro que se tome va a dar negativo y sobre todo una barranca abajo, ¿no? Porque uno podría decir, la caída puede ser respecto a, al mes pasado, pero tener algo para tener esperanza o para verlo con mirada optimista, pero no hay de qué agarrarse al respecto, porque tenemos una caída del 12% interanual, es decir, respecto a marzo del año pasado, porque tenemos una caída del 3,2 respecto a febrero, es decir, marzo cayó incluso más que el mes de febrero, y porque se suma una caída que arrastramos del 28 y del 25% durante enero y febrero, es decir, en lo que es el trimestre tenemos promedio una caída de 22 puntos respecto a lo que había sido el último trimestre del 2023. Yo siempre digo lo mismo, la comparación encima es contra un año que no fue un buen año, ¿no? En líneas generales todos percibimos que la economía estaba complicada en el 2023 y que si bien hubo un consumo alto por, no sé si te acordás, ese efecto de temor por lo que podía llegar a pasar durante las elecciones, entonces veíamos que la gente se acopiaba hasta, de papel higiénico, esa famosa imagen, que más allá que tenía connotación política, ¿no?, de Ramiro Marra acumulando atún, pero pasaba eso, que la gente iba al supermercado y por las dudas gastaba porque no sabía cómo iba a estar los precios, sobre todo, el mes siguiente, en esa época de octubre, de noviembre. La comparación es con un 2023 que fue malo. Imaginemos si comparamos, más allá de que es muy difícil hacerlo porque en términos nominales es otro, completamente distinto el panorama, si comparáramos, con el 2012, con el 2011, con los últimos momentos en los cuales la economía argentina tuvo esos valores más bien normalizados, nos agarramos la cabeza. Claramente la situación es bien compleja respecto al consumo y la preocupación porque, ahora si querés lo profundizamos, cada mes el resto es menor para los comerciantes. Claro, cada vez es más complicado, sobre todo por la política económica que se está llevando a cabo en este momento. Muchas de las, creo yo, de los que consumen, y tiene que ver justamente con esta fuerte baja, es porque a veces también optan por otras marcas y eso también genera por ahí que los comercios empiecen a tener nuevas, bajas en las ventas, ¿no? Así por decir, vos vas a saber explicarlo mejor, pero hay como realmente se nota que muchísimos consumistas optan por otras marcas en vez de justamente lo que hacían antes, ¿no, Mateo? Sí, eso en cuanto, a la actitud de los consumidores se nota, ¿no? Una preferencia por las segundas o terceras marcas, por lo que es el estar atentos. Yo digo que nos arma la agenda de consumo, las promociones, los descuentos. Uno no elige más qué día hacer la compra, sino que la hace en base a los jueves tengo promoción con tal banco, los viernes tengo cuenta DNI, por ejemplo, por citar alguna, o el sábado se sabe que, al revés, no hablemos de días, hablemos de productos, hay 3x2, bueno, lo llevo, no tenía pensado llevarlo, pero lo llevo porque sé que voy a sacar una ventaja, sobre todo en algún producto que pueda copiar y saber que, con esto voy a poder tirar varias semanas y que si no lo tendría que comprar a precio nuevo si lo comprara de a uno. Bueno, todo eso es la actitud del consumidor.
pero hay que decir que la caída del consumo es generalizada. No podemos decir, en otros momentos uno podría decir, bueno, están cayendo las marcas premium, pero se mantienen lo que son las segundas marcas, o se mantienen por ahí otro tipo de rubros. Acá cuando hablamos de rubros están todos bajos, y es algo muy paradójico esto, que ni siquiera se daba en la pandemia, porque en la pandemia teníamos algunos rubros, como el rubro hogar, por ejemplo, que como todos estábamos encerrados, primordiaba que la gente que tenía algo de dinero dijera, como ahí en cierto modo se seguían cobrando los sueldos, salvo un sector obviamente que no es menor, el independiente, pero digo, en líneas generales los trabajadores registrados seguían cobrando y había una menor inflación. Entonces, el rubro hogar, por ejemplo, la gente decía, aprovecho y hago algún arreglo o compro alimentos para cocinar en mi casa. Ahora hay una gran depresión en la economía y no se salva ningún rubro, y eso es lo preocupante, porque no hay un ancla como para decir, nos agarramos de acá para ser optimistas y para, en base a esto, empezar la recuperación. Ya van 4 meses, ¿no?, de esta situación. Entonces la preocupación es esa, ¿cómo se hace o de qué manera empezamos a levantar la cabeza en medio de este ahogamiento que percibe la economía? Y acá se suma, por ejemplo, tiene que ver un poco con lo que sucede dentro de los comercios, ¿no? A este panorama se suma justamente las subas de tarifas en servicios públicos como el gas, justamente, o la energía que propio los comercios tienen que afrontar en este momento. Ahora, Mateo, ¿vos cómo ves el panorama de ahora en adelante? ¿Que hay alguna luz de esperanza o hay algún tipo de modificación que pueda llegar a ser por lo menos una ventaja para los comercios? ¿O realmente el panorama, si sigue de esta manera, puede llegar a ser aún peor? Mira, te voy a dar el panorama y después vamos a hacer, si querés, como una segunda parte más optimista, un poco agarrada de lo que es la cultura argentina, pero la realidad es que el panorama hacia adelante en el corto plazo es muy preocupante porque, como anticipaba en la primera respuesta, ahora viene, y bien lo decías vos, un aumento en los costos todavía mayor de los pequeños comerciantes, pensemos sobre todo en las pymes, cuando les vengan las tarifas de luz, pensemos en la tarifa de gas, no sé, de una panadería, ¿no?, que tiene el horno permanentemente encendido y que encima está vendiendo poco y que encima le aumenta, hagamos ese panorama, se cayó el fideicomiso del trigo, entonces va a aumentarle el costo del pan, de la harina, lo va a tener que trasladar al precio y la gente no le va a comprar y encima le va a venir la tarifa de luz mayor. Es un cuello de botella muy grande y lamentablemente la va a pagar el comerciante pyme y en muchos casos el trabajador, que las pymes son un sustento de cerca del 70% de la fuente laboral de la Argentina, y va a tener que empezar con lo que son, no sé, primero la no toma de personal nuevo, que ya estamos viendo, y después, lamentablemente, esto no es para alarmar, pero en algún caso la suspensión, o lo primero que se hará sería no aumentar el sueldo, y después la suspensión, y después tener que pensar en un aumento en los despidos. Un escenario que todavía no estamos viendo a gran escala, más allá de que algunas empresas lo van anunciando. Por ahora, a diferencia por ahí de lo que fue el 2001, no estamos con un aumento fuerte de la desocupación en el sector privado, pero lamentablemente es lo que se presume para los próximos meses, para el corto plazo, porque el aumento de los costos va a ser grande. Yo decía, y no me gusta ser completamente pesimista, tal vez sea esta idea argentina de hemos vencido tantas cosas, tantas adversidades, nos hemos cargado tantas cosas en el hombro, que por ahí sea una más, y sea eso lo que nos permitirá mantenernos a flote, sabiendo que siempre sale el sol, ¿no? O sea, en algún momento esto va a parar. No hay en el corto plazo algún indicador como para ser optimista, para que yo te diga, mira, esto veo en 1 o 2 meses que se empiece a normalizar, como por ahí uno ve, no sé, respecto a la inflación, decir, bueno, hay algo para agarrarme, tengo. En lo que es el consumo, no, porque ahora viene el aumento de los costos y se acaba el resto, ¿no? Si antes había un poco de ahorro, si antes nos había permitido los años de recuperación económica, hemos tenido en el último gobierno de Alberto Fernández 2 años que han sido de recuperación, por ahí le habían permitido a las empresas guardar un poco de dinero, a los propios consumidores, o sea, nosotros también. Ahora todo eso se va agotando y mes a mes se viene barranca abajo. En ese punto no tengo mucho para ser optimista en el corto plazo, más allá de esto de cierta raigambre argentina, de decir todo lo que hemos vencido. Cuando uno ve en el libro de historia así cómo lo superamos, bueno, no sabemos, pero lo superamos. Tal vez sea una crisis más que haya que superar en ese punto y seguir sobreviviendo, ¿no?
Mateo, te agradezco muchísimo la comunicación, ya tengo las noticias encima, espero que volvamos a contactarnos. Muchísimas gracias por todo el análisis bien claro que nos dejaste, Mateo. Bueno, gracias a ustedes, un placer y un saludo para todos, Ramiro. Dale, conversamos con Mateo Lascano, periodista especializado en consumo. Ahora, 6:30 de la mañana, las noticias en la voz de José Néstor Villanueva.